Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada quiero agradecerle a Iniciativa Ciudadana y al IFAI la oportunidad de estar aquí, particularmente a la comisionada presidenta Jimena Puente, pues por esta oportunidad para mí de volver al IFAI, esta que ha sido mi casa que fue mi casa durante mucho tiempo, y sobre todo pues verla en esta nueva fase que enfrenta el IFAI y que creo que está llena de retos, pero ciertamente llena de oportunidades. Yo quiero referirme a lo que en lo que yo creo que está ahora la transparencia y de qué manera el IFAI enfrenta retos en distintos ámbitos, en distintas dimensiones de su quehacer, y quizá al final abordaré algo relativo a la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia. Sabemos todos que después de prácticamente 11 años de vida del IFAI, lo que está claro es que el tema de la transparencia es un tema que se ha claramente establecido en el centro de la agenda pública. No hay una sola reforma, una sola iniciativa de ley, no hay políticas públicas que no invoquen la transparencia como una de las condiciones para desplegar esas políticas públicas o esas iniciativas y para que éstas se legitimen justamente por invocar la transparencia. Pero con frecuencia vemos que el tema de la transparencia está en el discurso efectivamente, pero creo que nuestro gran temor es que no se quede solamente en el discurso, sino que pueda realmente traducirse en prácticas cotidianas de la administración pública y del ejercicio del poder en todos los poderes, en los órganos autónomos, y en este marco que hoy quiere el mandato constitucional, que sea un sistema nacional de transparencia. Preocupa cuando vemos, por ejemplo, el índice de calidad de las leyes de transparencia en el país y vemos que el promedio con el que fundar esa agencia, esa instancia que hace análisis de manera muy clara sobre el tema de la transparencia, y cómo después de analizar las distintas leyes en el país, solo las leyes, solo los marcos normativos, sin atender efectivamente cómo se traducen en cierto tipo de prácticas, pues la calificación promedio es una calificación reprobatoria. Entonces sí preocupa que a pesar de tantos años de que existan ya leyes de transparencia, pues estas sigan adoleciendo de estas insuficiencias muy claras solo en el ámbito normativo. Como no se trata de volver a identificar cuáles son las grandes innovaciones de la reforma constitucional de este año en materia de transparencia, simplemente quisiera referirme a lo que yo considero que son los grandes retos a los que se enfrenta el IFAI y que creo que se pueden identificar en tres grandes rubros. Un primer rubro creo que es el reto normativo, y quiero decir reto normativo porque si bien pues todavía el legislador tiene que elaborar las leyes secundarias, las generales y las que se deriven después en los propios estados, y la ley federal, porque también así lo quiere el mandato constitucional, bueno, pues el IFAI tiene el cometido de participar de manera muy activa en la elaboración de estas leyes secundarias, porque la Constitución establece que en esta Ley General de Transparencia debe de quedar muy claro no solamente los estándares generales en materia de acceso a la información, sino los principios, las bases y los procedimientos muy claros que deben de sentar lo que va a ser el nivel más alto de exigencia para todo el país. Es decir, creo que la Ley General de Transparencia tiene que sentar los niveles más altos de exigencia en materia de interpretación de la norma, en materia de promoción de aquello que la Constitución quiere desde 2007, que es la máxima publicidad, el principio fundamental de la información en el sector público en general. Y creo también que la experiencia acumulada por el IFAI, no solamente en términos de la aplicación de la norma, sino en términos propiamente normativos, con la elaboración tanto de reglamentos como de lineamientos, es decir, los lineamientos que el IFAI ha elaborado a lo largo de sus 11 años de vida,
son lineamientos que han permitido identificar con claridad qué se entiende por seguridad nacional, cuáles son los términos en los que se puede reservar o no reservar información. Es decir, sí, estos lineamientos han sido parte de la labor normativa directa del IFAI. Y creo que en esta nueva fase el IFAI tiene que marchar hacia una política más agresiva de transparencia proactiva. Es decir, creo que si bien es cierto que el IFAI incrementa sus competencias en cuanto a cuáles son los sujetos obligados que están bajo su resguardo y bajo su acción, también es cierto que el número de solicitudes de información y de recursos de revisión van a incrementarse, y si el IFAI sigue trabajando como trabajaba tradicionalmente, en donde prácticamente el 80% de su trabajo estaba concentrado en atender los recursos de revisión, es decir, las solicitudes de información y las quejas de los ciudadanos, bueno, creo que ahora tendrá que hacer esfuerzos muy claros para que mediante convenios con los sujetos obligados pueda efectivamente impulsar esta transparencia proactiva para, pues no solamente para lograr mejores resultados en cuanto a la apertura de la información, sino que efectivamente pueda hacer un trabajo pues mucho más eficaz, de mucho mayor alcance. El IFAI tiene una segunda dimensión de desafíos, de retos, que es el que tiene que ver con la parte organizativa, es decir, cómo tiene que reformular su estructura organizacional y su estructura de operación. Y en esto quiero decir que es claro que el IFAI incrementa sus responsabilidades y sus tareas, y eso tiene que verse en su estructura organizacional. Creo que como está hoy el IFAI, tiene que hacer un esfuerzo por aprovechar de manera muy clara la experiencia acumulada. Es decir, si algo tiene el IFAI es un capital realmente profesional, probado no solamente en el conocimiento de las normas sobre transparencia y protección de datos, sino en el compromiso con la máxima protección a estos derechos fundamentales. Entonces hay que revisar pues las distintas áreas del IFAI, aun cuando el legislador todavía nos debe la definición clara sobre qué pasará con la protección de datos personales en el sector privado, pues hoy por hoy el IFAI sigue atendiendo esta parte, y creo que sí, ya con la experiencia que se tiene desde el 2011 a la fecha en materia de protección de datos personales en el sector privado, es muy importante que el IFAI recomponga esa área en la Secretaría de Protección de Datos Personales para que se pueda aprovechar mejor, digamos, la capacidad profesional instalada. Entonces, creo que en ese ámbito es muy importante la labor que se haga, pero considerando que el IFAI tiene un servicio civil de carrera, tiene una experiencia claramente reconocida y este compromiso que va a permitir que sin la incorporación de demasiado personal adicional se pueda efectivamente enfrentar estos retos que tiene en materia organizacional. Y creo que finalmente otra dimensión de los retos del IFAI son los que son propiamente políticos. Y estos políticos, que también son de carácter organizacional y también normativos, pero les llamo políticos porque tiene que ver con lo que será la definición clara del IFAI en cuanto a cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, por un lado, y por otro lado, en cuanto uno de las instituciones claves en la conformación de un esquema bien integrado de rendición de cuentas que también está ya avanzado, digamos, o indicado en la propia reforma constitucional. Y creo que si bien es cierto que sin duda al IFAI se le dan atribuciones para que pueda hacer una segunda instancia frente a los recursos que lleguen a los estados, creo que hay que entender que su carácter, y así lo concibo yo, de un gran tribunal en materia de transparencia, servirá para que pueda establecer no una suerte de mando frente a los órganos garantes de los estados, sino una suerte de
gran alianza, gran colaboración, como lo decía el doctor Merino, con los órganos garantes de los estados. Estoy convencida que en los órganos garantes no solamente hay también ya avances normativos muy significativos, sino que también hay experiencia acumulada, de suerte que este gran tribunal en el que se erige ahora el IFAI tiene que ser un gran tribunal que se conforme a partir de esta gran colaboración con los órganos garantes de los estados. Así que creo que ese es uno de los primeros retos políticos, y creo que es político porque solamente a partir del conocimiento y del convencimiento creo que se podrá establecer esta red de trabajo con los órganos estatales para que pues se pueda elaborar pues los grandes criterios, algo así como la jurisprudencia en materia de transparencia, pero sí la concibo como un trabajo que tiene que ser un trabajo de coordinación. Y finalmente creo que en el mismo sentido trabajar con los otros órganos que quiere la Constitución para la conformación de este esquema de rendición de cuentas, que son el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación, pues creo que ahí de nueva cuenta tiene que establecerse una vía muy horizontal de trabajo, pero también en la que cada una de las instituciones, de los organismos, pues trabaje claramente pues en el ámbito de transparencia, con una suerte de coordinación de parte del IFAI. Creo que, bueno, si me quedan 5 minutos, solo diré que el IFAI, durante la época en que fue un organismo descentralizado de la administración pública y solamente contaba con una autonomía funcional, pues lo que hizo el IFAI fue ejercer esa autonomía al máximo, es decir, interpretar la norma justamente para proyectar al máximo el ejercicio de un derecho fundamental. Y creo que el IFAI hizo bien en asumir esa tarea de agarrar la autonomía y ejercerla al máximo, aun cuando no fuera una autonomía orgánica como es la que ahora tiene. Teniendo autonomía orgánica, creo que el reto y la responsabilidad es mayor para el IFAI, pero sí tiene un piso desde el cual puede dar un salto hacia lo que Mauricio Merino llamaba esta gran revolución en materia de transparencia. El trabajo sobre la ley general en el que estuvimos trabajando dentro de la red por la rendición de cuentas y a solicitud del Senado, pues creo que apunta claramente lo que son los grandes ejes rectores de esa ley general, justamente para que no solamente para ir en consonancia con la reforma constitucional, sino para aprovechar esa reforma constitucional y proyectar de manera muy clara el ejercicio pleno de estos derechos que la sociedad mexicana exige de manera muy clara y contundente. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, ¿no? Por permitirme la oportunidad de estar aquí en este primer evento que organiza el IFAI con la comisionada presidenta Jimena Puente y con quienes son en realidad mis maestros, el doctor Mauricio Merino y la doctora Jacqueline Pesar. Se me ha pedido hablar en representación del Colectivo por la Transparencia y de México Infórmate, para esbozar algunas ideas y abrir estos círculos de reflexión, ¿no? De los cuales este primer evento pues es el primer detonante de la discusión y de la reflexión para que podamos seguir avanzando en los trabajos de la elaboración de las leyes generales en esta materia y también de la creación del Sistema Nacional de Transparencia. Espero que mi intervención refleje los esfuerzos y el trabajo que hemos hecho desde este lado de la comunidad de práctica. Antes, sin embargo, y dado que la narrativa que se va a instalar en el país de ahora y por lo menos por un mes es la lógica mundialista y la lógica del fútbol, quisiera dejar sobre la mesa una provocación,
¿no? Y que nos sirve precisamente por lo menos para hacernos preguntas, ¿no? Para hacernos preguntas que nos sirvan para ampliar esta discusión. Muchos de los problemas de este país se explican porque le exigimos más al director técnico de la selección nacional que a nuestras autoridades, ¿no? Al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, gobernadores, presidentes municipales, delegados, funcionarios públicos, en fin, ustedes escojan a quién. Como sociedad le exigimos más al entrenador de un equipo de fútbol que a quienes nos representan o a quienes detentan alguna responsabilidad de alguna autoridad pública. Eso ya es un dato revelador y me parece que los debates públicos que se están dando en este momento reflejan esa situación. Siguiendo con esta analogía, el dato de la información tampoco es menor. Si queremos saber cualquier cosa que suceda en el entorno de la selección nacional, hay información disponible para cualquier persona interesada de cualquier tema, del director técnico, de qué es lo que come la selección, de por qué se toma una decisión y no otra, qué explica la relación entre los distintos actores. Insisto, estoy caricaturizando el ejemplo, pero me parece que sirve para detonar la discusión y para preguntarnos por qué en un lado sí y por qué en el otro no. En cuanto a mecanismos de participación, los usuarios finales de esta información disponible públicamente para cualquier persona interesada tienen esos mecanismos de participación que les permiten modificar la relación con los otros actores de este sistema. En el caso de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, no necesariamente es así y nos damos cuenta que ante una demanda de la sociedad por participar no existen los mecanismos que permitan hacer esa vinculación entre actores sociales y actores que toman decisiones. Entonces me parece, insisto, que con este ejemplo de la narrativa mundialista podemos identificar varios elementos que nos permiten identificar una sinergia. En primer lugar, existe información públicamente disponible para las personas. Esa información es utilizada por los actores sociales. Además, se trata de un tema que le interesa a las personas. Además, las personas que están interesadas en este tema tienen el interés de hacer escuchar su voz. Tienen la expectativa de que su voz sea escuchada por los demás y finalmente existen consecuencias a partir de que hacen escuchar su voz. Esto me parece más representativo y me parece que el ejemplo queda más claro cuando lo comparamos con un par de datos en participaciones recientes, en este caso de la comisionada presidenta en el evento de la semana pasada en Yucatán y de la doctora Jacqueline Pechar también en un artículo reciente. Únicamente 5% de la población, nos comentaba la presidenta del IFAI, han ejercido alguna vez su derecho de acceso a la información. Únicamente 25% de la población sabe que el acceso a la información es un derecho humano fundamental. Entonces, esto nos permite plantearnos, en primer lugar, identificar esta brecha que existe entre un tema que, si bien por 90 minutos nos emociona, no necesariamente tiene el potencial de modificar la vida de las y los mexicanos, ¿no? Y sin embargo, en un tema que efectivamente les permite ejercer y potenciar otros derechos, además del derecho de acceso a la información, existe este distanciamiento de la ciudadanía con el derecho. Hasta ahí con la provocación. Uno de los principales riesgos que desde el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate advertimos en el marco de la reforma constitucional en materia de transparencia y en la generación de las leyes generales y de la conformación del Sistema Nacional de Transparencia es que caigamos en un lugar común de nuestra historia, que en el afán de resolver problemas públicos creamos instituciones que no funcionan y leyes que no se aplican. Me explico. Y para ello recurro a 3 casos recientes. En primer lugar, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la creación de otros órganos autónomos recientes, como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, y otro ejemplo que ya se ha aludido en esta mesa, pues la reforma al Sexto Constitucional de 2007. No hace falta que desarrollemos mucho este caso, simplemente decir que esta modificación que abrió el debate y las expectativas crecieron mucho en la materia, no se tradujeron en un cambio efectivo, ¿no? Y lo que se proponía en la reforma del Sexto Constitucional se quedó durmiendo el sueño de los justos. En el caso de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones,
el producto legislativo fue reconocido por promotores, escépticos y críticos de la reforma como un avance significativo, ¿no? Tan es así que distintos actores, no solo en el país, sino salieron a otros foros a presumir esta reforma como un avance cualitativo de nuestra democracia. Sin embargo, los avances que se lograron en la reforma constitucional se han quedado atorados en la reforma, en las leyes secundarias y no solo se han quedado atorados, incluso se han dado pasos en reversa. Lo que quedó plasmado en la reforma constitucional se ha diluido en la legislación secundaria y con ello se pone en riesgo el potencial y los alcances de esta reforma en materia de telecomunicaciones. Algo similar ocurre con el IFT y la COFESE. Órganos de reciente creación con autonomía constitucional en la letra, pero que en la práctica no cuentan con los dispositivos, procedimientos y mecanismos que les permitan ejercer esa autonomía, ¿no? Y en la práctica, aunque tienen autonomía constitucional en la letra, corren el riesgo de quedar supeditados a otras autoridades dentro del Ejecutivo y de los poderes fácticos, evidentemente. Ante este riesgo, ante los riesgos que nos dejan estos ejemplos, tenemos el reto de aterrizar y de dotar de contenido lo establecido ya en la reforma constitucional en materia de transparencia y tenemos también la obligación de dar las discusiones hacia adelante. De aquí en adelante todo lo posible, de aquí para atrás imposible. Nos encontramos pues en un momento fundacional, como ya se hacía referencia en las participaciones previas. Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias y repercusiones por los próximos años. Traigo a cuenta otra analogía como la inicial. Hace un par de años, en la discusión que teníamos al interior de la Red por la Rendición de Cuentas, planteábamos dos modelos al problema que identificábamos de la fragmentación institucional, que era una parte que causaba esta falta de rendición de cuentas. Y partíamos de dos modelos, ¿no?, que nos permitían, por un lado, identificar cuál era la problemática y por otro lado, ponernos a reflexionar sobre las posibles alternativas. Por un lado, el primer modelo ponía en práctica un sistema que le hacía jugar a este equipo de fútbol, el cual era, digamos, una alternativa que se estaba generando desde la Red por la Rendición de Cuentas, ¿no? Ponía en práctica un sistema. Este sistema hacía a este equipo jugar el mejor fútbol del planeta. Cada jugador sabía que era una pieza importante del sistema, cada uno sabía perfectamente a lo que jugaba, cuál era su contribución y cuál era el resultado que se buscaba en última instancia. El otro modelo de esta discusión que planteábamos era más bien uno que a partir de abrir la cartera, ¿no?, incorporaba grandes nombres, renombre, figuras, pero que nunca lograron funcionar como un sistema y se pensaba que el esfuerzo aislado, disperso, fragmentado de estos personajes, de estos grandes futbolistas de renombre, podía ayudar al equipo en este caso, ¿no?, a la consecución del resultado. La diferencia quedaba muchísimo más clara cuando estos dos equipos, cuando estos dos modelos se contrastaban. En todos los partidos, no hago referencia a los equipos de fútbol porque seguramente todos los tenemos claros, ¿no?, pero justamente cuando se enfrentaban estos dos equipos, el modelo de un sistema articulado, integrado y el modelo fragmentado, disperso, pues era clara la diferencia y era clara la forma en la que era más factible conseguir el resultado. De ahí podemos extraer otra valiosa lección en este contexto para las leyes generales y para la conformación del Sistema Nacional de Transparencia. Podemos repetir el error de crear más instituciones que contribuyan a la fragmentación y que no solucionan el problema, o podemos optar por una lógica de sistema en donde el IFAI sea el eje articulador, puesto que será el protagonista de esta nueva política pública de Estado. Desde el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate también hemos generado una propuesta de ley que hemos enviado ya al Senado de la República, hemos compartido también con otros actores de la comunidad de práctica y quisiera compartir, antes de hablar sobre los puntos concretos de nuestra propuesta, cuáles son los 4 referentes a partir de los cuales nosotros estamos proponiendo la discusión. El primero de ellos es que se trata precisamente de una discusión sobre el ejercicio de un derecho humano fundamental. Más allá del contenido de las leyes y de los atributos del sistema, lo que no podemos perder de vista es que el resultado final se trata de garantizar el ejercicio de un derecho humano.
El segundo referente es un énfasis en la ciudadanía. La reforma constitucional otorga facultades y atribuciones al IFAI, a los órganos garantes locales, así como como nuevas obligaciones a un nuevo catálogo de sujetos obligados. Todos estos elementos deben desarrollarse a partir de un enfoque que coloque en el centro al ciudadano. El tercer referente es un énfasis en los resultados. No basta con que tengamos más y mejor información, sino que esta información se debe traducir necesariamente en mejores resultados, en intervenciones públicas más efectivas y en la generación de valor público. Y finalmente, el cuarto referente tiene que ver con la dimensión político-institucional y la dimensión político-administrativa. Es decir, en la discusión de las leyes generales y en la conformación del Sistema Nacional de Transparencia, debemos considerar la calidad institucional y también la calidad gerencial. Para ello, hay tres elementos a considerar. Por un lado, la arquitectura institucional que quede plasmada en las leyes generales y también en el Sistema Nacional de Transparencia a partir de una perspectiva macro que delinee su funcionamiento. En segundo lugar, y como lo ha mencionado ya en distintos momentos el doctor Mauricio Merino, la fontanería institucional, aquellos dispositivos, mecanismos, procedimientos, prácticas y rutinas de gestión que hagan operativa y viable. Aquí ya estamos hablando precisamente de las letras chiquitas, ¿no? Tejer fino, ya no solamente en términos de principios, sino cómo vamos a hacer en las rutinas cotidianas operable esta reforma constitucional. Y finalmente, los ecosistemas en torno a la información, en una lógica dinámica e interactiva que trascienda la disponibilidad de la información y que se oriente hacia su uso estratégico. Menciono únicamente tres aportaciones para poder retomar esto en el debate y en la reflexión que tengamos con ustedes sobre los elementos que consideramos más relevantes de nuestra propuesta de ley. Generación de la información, la presunción de existencia de la información cuando vaya acorde a las atribuciones de los sujetos obligados y facultades para que los comités de información y los órganos garantes puedan ordenar la generación de información a los sujetos obligados. Declaratorias de inexistencia. Únicamente procederá la declaratoria de inexistencia cuando quede fehacientemente acreditado que la información solicitada no es competencia de la autoridad. Si es competencia de la autoridad, no hay justificación para que no exista esa información. Incorporación de la prueba de daño, obligación de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona el interés público y que el menoscabo que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. Y finalmente, publicidad obligatoria de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos y de las y los legisladores como parte del catálogo de información pública de oficio. Concluyo con esto, y me permito hablar aquí a nombre de todas y todos los que estamos aquí presentes. Tenemos la obligación de trabajar porque el IFAI siga siendo lo que ha venido siendo en los últimos 10 años, una pieza clave en nuestro sistema democrático. Gracias. Jimena Puente, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Creo que en esta mesa hemos escuchado puntos de vista sumamente importantes, sumamente valiosos. Se trata de una reforma constitucional de fondo, no de forma. Una reforma que seguramente marcará una nueva etapa para la transparencia y el acceso a la información de todo el país. Y para la consolidación. Así se ve. Ahora sí se oye. Muy bien, muchas gracias. Decía, creo que de lo que se ha vertido en esta mesa podemos mencionar aspectos muy importantes, como que se trata de una reforma realmente de fondo que marcará una nueva etapa para los derechos de transparencia, acceso a la información y protección de datos en todo el país. Coincidimos que como Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos tenemos grandes retos, y no solo a nivel federal, sino también cada uno de los órganos garantes en los estados. Efectivamente, se tratan de derechos humanos constitucionalmente reconocidos, a los que por mandato constitucional y por obligaciones internacionales que tenemos en la materia,
tenemos la obligación de tutelar. No solo la transparencia y el derecho de acceso a la información, sino recordemos también, en virtud del artículo 16 constitucional, algo muy importante en esta nueva etapa del IFAI, la protección de datos personales. Antes de iniciar mi intervención, quiero destacar lo significativo que resulta este primer evento en el que el nuevo pleno del IFAI es anfitrión, con este grupo de expertos de la sociedad civil organizada. Su creciente participación, siempre crítica, pero además propositiva, ha brindado elementos para el desarrollo de una cultura de la transparencia en todo el país. Estoy segura de que en esta nueva etapa del IFAI, nuestra vinculación seguirá siendo respetuosa y fluida. Los canales de comunicación, aprovechamos este foro para reiterarles, están continuamente abiertos. Les reitero que el principal objetivo de este encuentro es rescatar las aportaciones de todos los sectores, sobre todo para generar propuestas de las leyes secundarias. Por eso resulta muy gratificante escuchar a quienes me antecedieron, expertos todos en la materia. Ser la última en participar me hace proponerles una exposición breve y muy concisa de lo que consideramos, cuáles son las tres principales cuestiones que vamos a tener que enfrentar. La primera de ellas es cómo hacer para homologar el derecho de acceso a la información en todo el país. Cómo desarrollar estándares mínimos para los dos derechos que tutela el IFAI. Aquí veo representantes titulares de órganos garantes también de los estados y pues es una realidad que cada uno de los entes, que cada uno de los estados tenemos y tiene una visión y una legislación diferente. Segundo, ¿cómo expandir este derecho de acceso a la información? Ya veíamos las cifras en este sentido, pues habrá que mejorarlas para que estos derechos lleguen realmente a cada una y a cada uno de todos los mexicanos. Y tercero, ¿por qué la reforma debe ser vista también como un cambio de paradigma de la política pública en materia de transparencia? Y finalmente, pues esbozaré algunas de las iniciativas y proyectos que en estas 4 semanas que han transcurrido, casi 4 semanas desde que asumimos el cargo de comisionados, hemos acordado impulsar desde el Pleno del IFAI. Esto en el entendido de que precisamente la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en un Estado democrático. Ya les decía, la primera de las interrogantes es ¿cómo hacer para homologar el derecho de acceso a la información en todo el país? Ya se mencionó que la reforma constitucional busca homologar el derecho de acceso a la información. Alcanzar este objetivo se puede hacer desde 2 perspectivas. La del ejercicio del derecho de acceso a la información y desde la perspectiva de la tutela de este derecho de acceso a la información. Me voy a permitir explicar esto. Desde la perspectiva del ejercicio del derecho de acceso a la información se deben establecer los ejes y principios básicos para evitar las asimetrías en los diferentes marcos normativos de los estados. Las restricciones tecnológicas, la disponibilidad y la calidad de información no deben ser un impedimento para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Sabemos que el territorio nacional es un mosaico vastísimo de experiencias y necesidades diferenciadas. Queremos decirles que somos muy sensibles a ellas y reconociendo la diversidad regional debemos guiarnos por el objetivo de darle vida al mandato constitucional en materia de transparencia y garantizar un ejercicio uniforme de este derecho a nivel nacional. Ya lo comentábamos, la otra parte es la tutela de este derecho. Cada órgano garante de los estados debe guiarse bajo la perspectiva de los derechos humanos consagrada en la reforma constitucional. Ya lo mencionó la doctora Pechard, cómo hacer una especie de jurisprudencia y criterios que vayan unificando precisamente la tutela de este derecho. En este sentido, la relación entre el IFAI y los órganos garantes de los estados debe ser colaborativa y buscar capacitación como una herramienta de una mejor tutela de este derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Como lo expresé la semana pasada en el Instituto de Acceso a la Información Pública en Yucatán, es primordial que en cada una de esta etapa marcada por la aprobación de la reforma constitucional se establezca un diálogo permanente entre el IFAI y los órganos locales
de transparencia que integran la Comaíba. Estoy convencida de que en un aspecto de gran relevancia la reforma de transparencia es el fortalecimiento de los órganos garantes del país. Debemos apuntalar los trabajos de colaboración que seguiremos realizando de manera conjunta y mucho más cercana las instituciones de transparencia estatales para hacer efectivos estos derechos, así como la generación de archivos actualizados y confiables en este país. Como segundo elemento de la reforma constitucional, se debe expandir el derecho de acceso a la información. Es necesario emprender una gran campaña nacional de difusión que socialice y dé a conocer a toda la población los beneficios de este derecho humano como detonante de otros derechos. Que en un lenguaje sencillo, ciudadano, se puede enfatizar el carácter instrumental que tiene el derecho de acceso a la información. Esto significa concentrarse en la implementación, el ejercicio y la exigencia de un derecho como una herramienta para la consecución y la reivindicación de otros, como es la salud, la educación, el trabajo, es decir, todo lo que le importa a todas las mexicanas y los mexicanos. En este sentido, tenemos que lograr que la reforma constitucional sea incluyente y permita que el ejercicio del derecho de acceso a la información sea universal. Y como tercer elemento, por reforma constitucional debe ser vista como un cambio de paradigma de la política pública en materia de transparencia. Estoy realmente convencida de que la efectividad de la reforma depende en primera instancia de que los organismos públicos, pero sobre todo los funcionarios que en ellos laboran, adopten la transparencia no solo como mandato, sino como una real política institucional. Los obstáculos que se observaron hace 10 años para acceder a la información eran básicamente en la disponibilidad. Hoy, sin olvidar la disponibilidad, queremos enfocar todos nuestros esfuerzos en mejorar sobre todo la calidad de la información que se entrega a los solicitantes. Debemos transitar de una política pública reactiva a una política pública proactiva. Esta nueva era, en el IFAI, los órganos garantes no deben ser vistos como un mero tribunal administrativo, sino como órganos que reconocen sus determinaciones. La posibilidad de establecer criterios de manera orientadora contribuyen a unificar el ejercicio y la tutela del derecho de acceso a la información. Por lo anterior, al promover la política pública en transparencia proactiva, la reforma busca promover el llamado gobierno abierto como mecanismo de apertura de los actuales y nuevos sujetos obligados. En este sentido, el Sistema Nacional de Transparencia, como mecanismo coordinador de las entidades de la República, los partidos políticos, los sindicatos y demás sujetos obligados, debe promover la transparencia proactiva no solo como un mandato, sino como política y práctica institucional en todos y cada uno de los ámbitos del gobierno. Por ello queremos lograr una efectiva tutela de este derecho a la información, desarrollando como estrategia de trabajo un sistema de seguimiento acompañado que incluya evaluaciones periódicas y reuniones de intercambio articulado en un programa de capacitación y formación permanente dirigidos a funcionarios gubernamentales y todos aquellos que en la reforma establece como sujetos de ley, muy especialmente a todos aquellos que integran las unidades de enlace, que como todos aquí sabemos son los que finalmente dan respuesta a las solicitudes de información. Para lograr materializar estos fines de la reforma constitucional es preciso que los elementos fundamentales antes mencionados sean contemplados en la próxima ley general y en las leyes generales de las materias. Asimismo, el IFAI, como órgano que tutela el derecho de acceso a la información, ha llevado a cabo una extensa promoción de los beneficios del ejercicio de estos derechos, como lo es el Foro del Derecho a la Verdad y el Acceso a la Información y la Semana Nacional de la Transparencia. En el mismo sentido, a través de la labor de la capacitación de los sujetos obligados, el IFAI ha difundido los beneficios del derecho de acceso a la información y de la rendición de cuentas como una herramienta para mejorar la gestión pública. Todo ello ha sido trascendente, pero estamos en camino por explorar todas estas nuevas alternativas, todos estos nuevos retos que presenta esta reforma constitucional. El último reto que quiero resaltar se desliza en el terreno del diseño institucional que debe tener el nuevo organismo autónomo de transparencia.
la reflexión pertinente, la vigilancia de la actividad gubernamental y asegurar el resguardo de la privacidad ante la injerencia no justificada. Tenemos establecido el destino. Es nuestra responsabilidad construir el camino porque el que se ha de transitar con libertad el derecho de acceso a la información. La magnitud de la tarea, estamos conscientes, es sumamente amplia. Sin duda hemos avanzado mucho en esta nueva etapa, pero necesitamos un mayor impulso y requerimos sobre todo de una gran participación social. Necesitamos involucrar en este esfuerzo a los nuevos y a los que ya eran sujetos obligados, a los gobiernos federal, estatal y municipales, a todas las instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a las instituciones académicas, a la sociedad civil organizada, a los jóvenes, a los adultos mayores, mujeres, grupos indígenas, a todas y a todos. Trabajar juntos para desarrollar un sólido sistema nacional de transparencia que garantice el mismo nivel de eficiencia en la rendición de cuentas en todos y cada uno de los rincones del país. Los invito a sumarse en esta nueva causa de acercar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales en todos los rincones del territorio nacional. Este es un gran compromiso y así lo estamos asumiendo. Los convoco a reflexionar sobre el andamiaje legal e institucional que requerimos para garantizarle a la población el pleno ejercicio de sus derechos. Les propongo pensar y actuar proactivamente para enfrentar los desafíos de la atención ciudadana y acercarnos cada vez a más y más mexicanos. Muchas gracias.